O sea, está, por ejemplo, sexo, edad, grado, ¿cierto? Y en este caso se incluyó ustedes creo que tenían etnia, que podían incluir. Y sigue siendo una tabla formato APA que solamente tiene, ¿cierto?, las primeras líneas horizontales de la parte de las variables, o sea, de los títulos, y la línea final. Eso es una tabla APA y no tiene ninguna línea vertical. Esto mismo entonces tendrían que pasar ustedes con los datos que ustedes tienen, ¿cierto? Que son con los datos que aparecen acá. Con estos mismos datos. Recuerden que ahí está la edad, ¿cierto? Sexo. Entonces no sé si ahí ustedes lo pueden ir haciendo al tiro. Eh, Nacionalidad, curso, etnia. Tomando en cuenta que ustedes están abarcando primaria y secundaria, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, Sí. perfecto. Entonces, esa tabla pueden poner dos tablas aparte, o esta misma tabla, como hay espacio, hacerla, ¿cierto? Primaria, ¿cierto? Primaria. Y agregar, no sé, hacia el lado. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, variable secundaria. Y acá tendrían que, en este caso, poner lo mismo. ¿Cuántos hombres son en secundaria, cierto? Son 1.600. ¿Cuántas mujeres? Y el porcentaje. O sea, eso mismo que ustedes escribieron, y a eso se refería con que pueden poner una tabla. ¿Ya? Para que no se le haga tan extensa la tabla, entonces pueden poner mitad, ¿cierto? Primaria. Ni siquiera la chica. Y mitad secundaria. Hay otra tabla de los resultados que está pidiendo. Sí. Los resultados, entonces, la idea es que puedan poner a ustedes la tabla de correlaciones y la tabla de regresión, ¿cierto? La de correlaciones tiene que quedar de esta forma. Vamos a ver. Ya. La tabla esa, la primera, como les dije, se pone en muestra porque así no nos afectan los resultados. Y los resultados, eh, creo que esta no la tiene. Vamos a ir a la otra. Creo que tiene la de correlaciones. Así. Esto es lo que ustedes debiesen tener. Esta tablita. Esta tablita, ¿cómo se construye? Entonces, con lo mismo de acá. Y entonces, esto es para la primera parte que es de la muestra. Van poniendo la frecuencia del porcentaje. Y la de estadístico descriptivo creo que también se la pidieron, ¿no? Sí, porque acá está, satisfacción con la vida, asimetría, kurtosis. Sí, es así. También, entonces Sí. ya, esta es la primera tabla que ustedes debiesen mostrar, lo estadístico descriptivo. Que en el fondo que esta misma, que ven acá, estadístico descriptivo, que uno puede poner el mínimo, el máximo, la media, la desviación estándar, la simetría y la kurtosis. ¿Para qué nos sirve, cierto? Solamente para ver cuál era el puntaje mínimo que aparece, ¿cierto? Dentro de su muestra, cuál es el puntaje máximo. Por ejemplo, el mínimo punto 1 y el máximo punto 4, porque era de 1 a 4 la encuesta. La media de los resultados de problemas emocionales, en este caso, era de 2,5. La desviación estándar, es decir, qué tanto se alejaba los casos de la media, es de 1,1. La asimetría, es decir, la forma en que están distribuidos los datos, es negativa, y acá en este caso la kurtosis es negativa. Cuando uno habla, por ejemplo, de kurtosis, habla de que
qué tan cercanos al medio se concentran los casos, ¿ya? O sea, la gente que respondió. En este caso, entonces, si es negativo es porque se alejan de la media, es decir, están más hacia los extremos. ¿Qué quiere decir eso? Solamente la forma de distribución de datos referido a que si respondieron todos muy similares o muy distintos. Entonces, ustedes lo pueden poner simplemente como, así lo tengo por acá. Creo que hay una parte donde decía que uno simplemente puede poner que la simetría y la cortosis están dentro de los estándares esperados. No es necesario que usted lo describa más allá de poner esto en la tabla. ¿Ya? Entonces, estos mismos datos son los que ustedes llenan con esto. La diferencia es que obviamente ustedes van a tener que llenarlo con uno para primaria y uno para secundaria. Entonces, estadístico descriptivo primaria, acá están. Lo mismo, mínimo, máximo, media, desviación típica, simetría, kurtosis. Si se fijan, esta es la forma de control. Voy tomando lo que ustedes tienen. En este caso, satisfacción con la vida, eh, autonomía, no, autoestima, y acá este era, ayúdenme, no acuerdo bien. Integración y competencia social. Integración y competencia social. Sí, lo mismo, ¿cierto? Entonces la variable sería... En este caso, usted no tendría que poner esto, no es necesario. ¿Qué cosa no es necesaria? No, es que acá la tabla que le estoy mostrando salía con necesidades especiales y sin necesidades especiales, pero eso es del otro grupo. Ah, ya. Ya. Sí, lo estoy mostrando este ejemplo. ¿Ya? Entonces lo que ustedes deberían poner, acá poner tabla, estadístico descriptivo, muestra primaria primero, ¿cierto? Variable, entonces acá pondrían ustedes satisfacción con la vida, autoestima, y pueden ponerlo así como integración y competencia social. Y van rellenando entonces con los datos que le aparece acá. Mínimo 5, máximo 25, 1, 5, 1, 5. Y así de simple. Entonces, este era 5, este era 25. Después se ve la media, ¿cierto? De cuál fue lo que más, o sea, el promedio de los resultados en total. Uno va poniendo así, 20,8. Normalmente nosotros tomamos dos decimales, ¿ya? No más que eso. No pongan todos los decimales, no es necesario. Entonces vamos construyendo, ¿cierto? 3,9, 3,94 y 3,55. División típica, lo mismo, poner solamente dos decimales, 4,55, 78 y 77. Y la simetría y kurtosis, que es la forma en cómo se distribuyen los datos, ¿cierto? Si fuéramos en una recta, es la forma donde están los puntitos de la gente que respondió. En fondo de eso. Acá solamente pone el estadístico. 1,5, 0,9, 0,3. Ahí le voy a poner uno más porque le estoy mostrando nomás. O sea, en su caso, la tabla de primaria quería así nomás, no tendría más que eso. O sea, pueden poner primaria acá y secundaria. Porque así le quedaría la tabla. Y usted acá la idea es que puedan ponerle, como le había dicho, el borde de abajo. Ya, así debería quedar su tabla. ¿Ya? Ya estadístico descriptivo. Ahora, en el caso de que
pueden ponerla separada por dos tablas para primaria y para secundaria, o hacen lo que a salida recién y ponen, ¿cierto? A la izquierda, que esto diga, ¿cierto? Primaria y secundaria. En el caso de juntar las dos tablas, por ejemplo, esa línea del medio no debiese ir. Entonces, queda solamente la línea de abajo. ¿Ya? Así debiese quedarles, o así por lo menos. Dale a ustedes. ¿Ya? Pueden ponerlo entonces con primaria acá y secundaria acá, porque son solamente 3 las variables que ustedes están viendo, o lo pueden separar en dos tablas distintas, ¿cierto? Y ahí ustedes ponen arriba tabla 1 estadístico descriptivo primaria, tabla 2 estadístico descriptivo secundaria. Creo que se vería más bonito separado. ¿Vieron cómo se iban pasando los datos? Sí. Ya, perfecto. No es más que eso. Y la forma de interpretarlo es lo que les había comentado. O sea, ustedes pueden describirlo. La media para satisfacción con la vida fue 20,89 con una desviación estándar de 4,75 y los rangos de la simetría y puntuación para todas las variables está dentro de los esperados. Y ustedes van entonces escribiendo solamente la media. La tabla de correlación, entonces, ¿cierto? Esta vez que ustedes debiesen hacer algo así, para ustedes debiese ser la tabla 3, creo. Porque la primera y la segunda debiesen ser estadístico descriptivo. La sociodemográfico está arriba nomás, pero no cuenta como tabla 1. Y ponen lo mismo, correlaciones de variable en primaria, y entonces en este caso van a tener que traspasar esto que ustedes tienen ahí allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué se pasa? Lo que aparece acá arriba. Esto, eso y eso. Si se fijan, estos tres son los mismos valores que estos tres. Entonces, la idea es que ustedes elijan un espacio para pasar los datos, si solo lo de arriba o solo lo de abajo. En este caso, por ejemplo, se eligió solo lo de abajo y se unían las variables, ¿cierto? O sea, acá está satisfacción con la vida. Autoestima. Y competencia social. Lo mismo que arriba, ¿cierto? Entonces ustedes deberían ponerlo así. Vamos a luego. Ahí está. Así debería quedarle la tabla de correlación a ustedes. ¿Ya? Hacer lo mismo. Vamos a intentar hacerlo. Solo los primeros números, ¿cierto? Claro. Entonces, la forma es esa, ¿cierto?
veo que autoestima con, en este caso es competencia social, es .53, entonces no me voy a confundir. Autoestima y competencia social. Entonces acá este es .53. Acá en correlaciones pueden usar 3 dígitos, que eso sí marca la diferencia. Acá entonces satisfacción con la vida y autoestima, ahí está satisfacción de la vida, acá está autoestima, es 332. Entonces yo lo pongo así, 332. Los asteriscos que me quieren decir si es muy significativo o si es parcialmente significativo, ¿ya? Cuando tienen 2 asteriscos, entonces, ¿no? También lo pueden ustedes poner abajo. No puedo agarrar la tabla. Lo que ustedes pueden poner abajo es que cuando son 2 asteriscos es porque P es menor, P es igual 0,00. O sea que la significación, ¿cierto? Que cuando nosotros rechazamos la hipótesis, siempre es menor a 0,05, eso es lo mínimo que se exige, pero en este caso es muy significativo porque es 0,00, ¿ya? Entonces, si se fijan, todas sus variables al correlacionárselas son 0,00. Este de acá sería competencia social y satisfacción con la vida, es 262. Así debería quedar, cero negativo, ¿cierto? No. Así es como debería quedar su tabla, con esas 3 y 3 variables. No más que eso. O sea, ustedes ponen esta tabla, ¿cierto? Arriba obviamente le van a poner a ustedes, no sé, tabla de correlación en primaria. Imaginemos que esta es la tercera tabla. Voy a estar más cerca. Y así debería quedar la tabla entonces. Y hacen lo mismo entonces para secundaria. Entonces no tendría más que sentido para qué voy a hacerla de nuevo. Sino que la ponen acá. Me parece que ponen tabla 4 secundaria. Por 3 o tabla 3. Ponlo así también. Y acá obviamente van a tener que ir hacia la parte de abajo a buscar la correlación que hay en secundaria. Y en secundaria, eso sí, aparece entonces la variable que no aparecía en primaria, la pueden agregar en medio, que es conciencia. Conciencia con satisfacción con la vida es menos .359, igual doble significativa, con autoestima menos 504, y deberíamos ponerla acá también, la ponemos tercero. Con competencia social es menos 0,34. Así entonces queda la tabla de primaria y secundaria, ¿ya? No es más que eso, sino que eso mismo que usted tiene redactado, agréguele estas tablas. Y lo importante es que ustedes cuando estén haciendo la redacción también mencionen, ¿cierto? Si dicen satisfacción con la vida es significativo con el autoestima, pongan entre paréntesis la significación, es decir, esto. ¿Ya? Ponen
0, no pongan el 0, siempre pongan coma 332. Recuerden que de 1 a 3 es leve, de 3 a 5 es moderado y de 5 a más es una correlación alta. En este caso sus correlaciones son satisfacción con la vida leve con lo que sería competencia social, ¿cierto? Integración y competencia social, y sería moderada con el autoestima. Y obviamente acá conciencia aparece con satisfacción con la vida de forma negativa, entonces ustedes dicen que es una correlación inversa, que también es moderadamente significativa. ¿Ya? Eso es como lo que le faltaba agregar a ustedes, me acuerdo. Sí, las tablas. Sí, porque fue, o sea, sé que no es gracioso, pero fue casi hilarante que, por ejemplo, ustedes lo describieran súper bien y no pusieran tablas, y hubo otro grupo que solamente puso 29, 30 tablas y no describía nada. Entonces fue como todo lo contrario. Ahora, ¿por qué puso 29 tablas? Porque puso una tabla por cada cosa. Caleta. Creo que después lo que usted venía era la tabla de regresión, ¿ya? En la regresión, no sé si tengo un modelo por ahí de regresión. Mira todo esto. Eliminar. Ahí está la regresión. La regresión es esto que aparece acá. Lo que pasa es que acá son muchas regresiones, entonces se ve más desordenado y claro, este ejemplo es porque fue hecho como con 10 regresiones. En el caso de ustedes, solamente deberían tener dos, ¿cierto? Una para primaria y una para secundaria. Entonces, de hecho, debería ser algo así. ¿Ya? Entonces, la tabla, en el fondo, lo que ustedes tienen que poner, ¿cierto? El modelo R cuadrado es lo que aparece acá, ¿ya? Intenten solamente tomar el último modelo, que es porque también fue significativo. Es decir, independiente que existan 4 modelos, ustedes pueden nombrar eso. Se hizo una regresión por pasos, ¿ya? O una regresión de variable introducida, y el modelo que introdujo todas las variables fue el que se quedó finalmente, que es el modelo que tiene autoestima, competencia social y edad, ¿ya? Entonces el modelo tiene 0,127, que después ustedes ponen que explica un 12,7%, ¿cierto? Y acá lo que tendrían que poner entonces en esta tabla son la significación de cada uno de los aportes que genera el modelo. El modelo entonces 3, el que vamos a usar, el que ustedes tienen que escribir, lo que importante entonces que tendrían que tomar es la parte del R cuadrado, la significación del modelo 3, que está acá, es decir, esto que aparece acá como significativo, le debería quedar así, y las variables, cuánto aporta cada variable. Entonces debería quedarle más o menos así. Esto de acá, lo mismo, tomamos el modelo 3, ahí, ahí, ahí. O sea, acá deberíamos poner satisfacción, o sea, perdón, competencia social, autoestima y edad. Tabla le puede quedar a lo largo, no es necesario que pongan así una al lado de otra, ¿eh? ¿Ya? Debería quedar así.
En este caso ya está partida, pero esta tabla le puede quedar a lo largo. Con que ustedes entonces pongan el modelo, ¿cierto? En este caso su variable dependiente es satisfacción con la vida. El modelo, eso es el R cuadrado del modelo, ¿cierto? Lo que explica, y esa es su significación del modelo, lo que les dije arriba. Y acá abajo entonces deberían aparecer las variables que explican su modelo, que están acá. Y estos son los que deberían ustedes poner. Los coeficientes tipificados beta, que en el fondo es la correlación que entregan hacia la regresión. ¿Ya? O sea, es lo que aporta cada uno a ese 13%, ese 12,7. Y lo mismo, entonces lo van poniendo acá. Competencia social aporta 118 de manera positiva. Autoestima, punto 263. Y edad 0,81 de manera negativa. Entonces, si aporta de manera negativa, quiere decir que a mayor edad, ¿cierto?, menor satisfacción con la vida es lo que se va encontrando en el modelo de explicación, pero con una relación casi nula, de 0, o sea, de 0,8. ¿Ya? Porque recuerden que de 0 a 1 es leve, o sea, perdón, de 1 a 3 es leve. Y lo mismo entonces van a tener que hacer en primaria y en secundaria. ¿Ya? Siempre lo mismo, si tienen que hacer dos tablas iguales, copienlo tal cual, no hay problema. Más que eso. Si van a usar, por ejemplo, palabras pequeñas, PD, out, o van a usar out, soc, ¿cierto? Ustedes abajo tienen que escribirlo, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, usaron soc, escribir qué es integración y competencias sociales. ¿Ya? Y así con las diferentes variables que ustedes elijan poner. Así les debería quedar aproximadamente. ¿Ya? En primaria, en secundaria, ¿cierto? La idea es que tengan una tabla arriba y una tabla abajo mejor, para que se vea a lo largo, y con las variables de la regresión. Entonces lo que ustedes pueden decir de acá de la tabla es cuánto explica el modelo en sí, o sea, nombrar si quieren que fue un modelo por variable introducida, donde se quedan con el modelo que introdujo a todas las variables, lo mismo en secundaria. Creo que el de secundaria de usted era súper potente, sí, de 0,30. Esto quiere decir 30,4%. Eso es súper bueno. De hecho, eso es, o sea, ni siquiera van a dudar de su tesis y del aporte que usted tiene. Y van poniendo lo mismo. Allá, qué bueno. Sí, porque Qué bueno. me imagino que igual duda, ¿cierto?, de todo esto, porque no pudieron ver el proceso, ¿cierto? No sacaron ustedes mismos los datos. No. Yo creo que eso igual a lo mejor de repente que uno desconfíe más de esto, desconfíe finalmente de lo que está haciendo. Pero lo importante entonces es eso, que ese es un gran aporte que ustedes hacen del modelo, porque en el fondo quiere decir que sí, que se debiese intervenir en esas tres variables, o en cuatro en este caso, que es competencia social, autoestima y conciencia en los estudiantes, de secundaria al menos, más allá que en los más pequeños. No sé si no está tan chido, no sé si está bien escrito. Pero acá debería entonces estar competencia social, autoestima, conciencia y edad. ¿Qué quiere decir esto? Que si intervienen en los colegios en esas variables, son capaces de poder producir cambios en la propia satisfacción con la vida. Es un modelo que explica 30% de los cambios, es alto lo que explica, ¿ya? La mayoría de los modelos explica 12, 20, 25, pero en ustedes, ¿cierto?, salió un modelo que explica el 30% de los cambios que hay en satisfacción con la vida.
Así que eso es como lo bueno que tendría su modelo. ¿Le queda más claro cómo hacer las tablas entonces? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Lo ¿Algún otro sobre las limitaciones. Ya. En las limitaciones, cuando uno habla de limitaciones, en el fondo habla de cosas del propio estudio. Es decir, por ejemplo, una limitación puede ser el hecho de que la muestra haya sido tomada de manera transversal, ¿cierto? Lo que ustedes pusieron en metodología. Al ser transversal o transeccional, como se escribe, la muestra es tomada en un solo punto y no se puede saber, ¿cierto? A diferencia de un estudio longitudinal donde se pueden ver si es que existió cambio por parte de las variables hacia la satisfacción con la vida. Entonces, eso es una limitante, ¿ya? Porque podría, por ejemplo, la satisfacción con la vida también, la forma de responder estar condicionada a lo que le está pasando al niño en ese momento, ¿cierto? Si es que, no sé, no tiene problema en la casa o algo así. Otra limitación que podrían tener quizá es la... Ustedes pueden decir, no sé, más colegio, menos colegio, pero en general yo encuentro que no hay mucho más que esas limitaciones, o sea, que el hecho de que no se tome en un solo tiempo y pueden poner, por ejemplo, que no alcanza para hacerse un análisis de entre los propios colegios, ¿cierto? Si hay diferencia entre la satisfacción con la vida en los colegios municipales, subvencionados y eso. Que también eso ustedes lo pueden poner como recomendaciones y se recomienda hacer ese análisis en investigaciones futuras. Yo había puesto una limitación sobre que se hizo solamente en Arica, en vez de hacerlo como en todo el país. Está malo, hay que ver. O sea, es que es representativo en cuanto al número de personas que hay. O sea, con ese número de estudiantes uno puede decir que representa el norte de Chile y además lo que tú estabas buscando era en el norte de Chile. Entonces no sería una limitación, sino que parte de tu muestra por conveniencia, sino que lo podrías poner como... sería interesante poder observar si existe este mismo tipo de relación en la zona centro o sur del país. O sea, ya tomando muestras en todo el país. ¿Ya? Más allá de una limitante, porque no limita tu propio estudio, que tu estudio es para estudiantes de Arica. No te limita a... Ya entendí. ¿Alguna otra duda? No, yo no. No sé si Camila tendrá otra. No, tampoco. Ya, si no hay más dudas, eso sería entonces, como les digo,